Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. En este episodio hablaremos de mujeres que iluminaron el siglo de las luces. Homenajeamos a las mujeres ilustradas y para eso hablaremos con Marina Asawa y Junko Ogata. A propósito del tema, mujeres que inspiran a otras mujeres. Beatriz Rivas, Eve Gil, Bárbara Collio, Dafna Viniegra, Ileana Pichardo. Fuentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morresín, nuestras recomendaciones del mes de Librerías Gandhi con Francisco Goñi. Los dejamos con nuestra anfitriona de esta ocasión, Magali Ortega, alias Nena Monstruo. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Marzo es un mes especial para nosotros porque celebramos 17 años de la revista Le Más y al mismo tiempo porque nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un episodio dedicado a las mujeres ilustradas. ¿Qué tan necesario es hablar del papel que tuvieron las mujeres en la ilustración? A ver, hagamos una prueba. ¿Sabías que Jane Anger fue la primera escritora en lengua inglesa en publicar un panfleto dedicado a defender a las mujeres? ¿Ya te habían dicho que Madame Geoffrand financió, editó y protegió en su propia sala la publicación de la Enciclopedia de Diderot, el libro que inventó la modernidad? ¿O que Mary Astor fue la filósofa que en pleno siglo XVII propuso la creación de un monasterio laico dedicado exclusivamente al estudio y la superación intelectual de las mujeres? ¿Conocías a Mary Catherine Goddard, encargada de la impresión de la Declaración de Independencia y otros documentos oficiales tras la fundación de los Estados Unidos? En México también tuvimos grandes impresoras desde el siglo XVIII. En este podcast podrás conocer más sobre de ellas. Libertades que hoy parecen comunes como poder firmar un libro o un artículo bajo nuestro propio nombre o ejercer una profesión que deseamos, le costaron la vida a las mujeres de la Ilustración, incluso antes de este periodo y después. Quienes aún sin recursos ni derechos que las protegieran se atrevieron a desafiar convenciones sociales que las oprimían. Hoy podemos hablar de progreso gracias a mujeres como Jane Anger, cuyo nombre real pues no sabemos, a través de un panfleto llamado Protección para las Mujeres que publicó en Londres en 1589, donde refutó el que publicó Thomas Erwin, que expresaba una visión despectiva de las mujeres a quien, según él, los hombres podían abandonar después de satisfacer su deseo sexual. Ella abrió el camino para las mujeres ilustradas que más tarde siguieron desafiando normas sociales, impulsaron ideas, abrieron espacios de diálogo, financiaron proyectos clave y defendieron su derecho a pensar y a escribir en un mundo que muchas veces se los negó. La revolución que empezó con un panfleto no se detendría y ya en el siglo XVIII desembocó en el trabajo de múltiples activistas como Mary Astor, que en 1700 expresó que el matrimonio era una forma de subordinación y se preguntaba: si todos los hombres nacen libres, ¿cómo es que todas las mujeres nacen esclavas? Astor, a quien podemos catalogar como una de las mayores impulsoras de la educación para las mujeres, argumentaba que la falta de preparación las volvía esclavas del sistema porque no podían estudiar ni participar en el mundo. Gracias al esfuerzo de mujeres como Astor, a lo largo del siglo XVIII, las mujeres empezaron a participar más activamente en la discusión sobre literatura, la política, las artes, en espacios donde conversaban como iguales con otros hombres. También debemos decir que hubo muchos hombres que apoyaron a esas mujeres y precisamente por eso queremos abrir ese espacio de diálogo constantemente. Además, apoyaron a las que deseaban escribir y publicar, tanto hombres como mujeres. Para muestra, tenemos a las Saloniers, que actuaron como agentes y financiadoras de las escritoras y escritores, filósofos y artistas más importantes de la época. Esta intervención en la esfera pública hizo posible que más adelante la ciencia también fuera avanzando gracias al trabajo de las primeras taxónomas, astrónomas, botánicas y entomólogas como María Sibila Merian, por mencionar solo algunas ramas científicas en las que el trabajo de las mujeres tuvo mucha relevancia. Sin duda el trabajo que las mujeres han hecho para lograr su autonomía es innegable, pero en pleno siglo XXI la exclusión persiste.
Hoy en día, solo el 33% de los investigadores científicos a nivel mundial son mujeres. El mundo editorial no se queda atrás. Hasta el 2020, el catálogo biobibliográfico de la literatura en México registraba un 26% de escritoras contra un 73.3% de escritores. Y aún nos preguntamos por qué es necesario que sigamos hablando y trabajando para impulsar la participación y visibilidad de las mujeres. Para profundizar en el tema, ve a la sucursal de librerías Gandhi más cercana y adquiere esta edición de la revista Lemas, dedicada a las mujeres ilustradas, y acompáñanos a mirar el siglo de las luces desde otra perspectiva. Bueno, bienvenidos a Desde el Librero, este podcast que tiene una de nuestras librerías favoritas llamada Gandhi, que por cierto, hoy está cumpliendo, este marzo cumple 17 años de la revista Lemas, esta revista que tiene a muchos autores invitados, que también nos dan novedades, y 17 años se dice muy fácil, pero la verdad es que es una chambota, así es que felicidades a todo el equipo que hace posible que esta revista, aparte de todo, que vengas y compres los libros, pues también te la puedes llevar porque es un depositorio de otros textos que no vas a ver en ningún lugar. Pero el día de hoy, aparte de estar celebrando los 17 años de esta revista, pues tenemos el Día Internacional de la Mujer, y para eso tengo a dos mujerzotas, escritoras, traductoras, editoras, han hecho absolutamente de todo, y gracias a ellas dos también tenemos hoy una literatura escrita por mujeres, leída por mujeres, muy diferente a lo que estaba pasando hace unos años, y de eso vamos a hablar. Pero yo, por favor, me quedo chica contándoles quiénes son. Tenemos aquí a Marina Sagua y tenemos aquí a Junko Ogata. Voy a dejar que ellas se presenten. Adelante, querida Marina. Gracias. Muchas gracias, Magali. Gracias a Gandhi y la revista Lemas por invitarnos el día de hoy. Es un placer y un honor estar con ustedes, estar con Junko. Y bueno, yo soy Marina Sagua, soy escritora y soy editora y antropóloga. Soy una de las editoras de una editorial independiente chiquita que se llama Ediciones Antílope, donde hacemos libros con mucho cariño y mucha necedad. Y bueno, y también soy autora, tengo 3 libros, uno que se llama Ausencia Compartida, que se publicó en la UNAM, uno que se llama Retrato Involuntario, que es sobre la fotografía como una forma de violencia, y recientemente una novela que salió en Sexto Piso, que se llama Archivo Agonía, de la cual acaba de salir un audiolibro muy hermoso, la verdad, que publicó Everand. Pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y platicar de ahorita van a ver. Pero, Junko, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Gracias por la invitación, muy contenta de platicar con las dos y bueno, que todos nos escuchen. Yo soy Junko Ogata Aguilar, soy escritora, traductora, próximamente editora, qué nervios. Y mi libro más reciente es Quiero ser antirracista, editado por Grijalbo. También tengo un libro infantil que se llama Mi pelo chino, con Almadía, y escribí en la antología de Cabezas en la ventana, cuento de terror latinoamericano de Elefanta, tengo un cuento allá. Oigan, pues bienvenidas. Vamos a tener un programazo porque Día Internacional de la Mujer, estamos haciendo una conmemoración, pero también en esta ocasión vamos a hablar de las mujeres que le dieron luz a este periodo. Pues a lo mejor ustedes cuando lo ven y lo escuchen van a decir, ay no, pero qué difícil. Nosotros también lo pensamos, pero la verdad es que fue muy sencillo porque cuando empezamos a leer estas mujeres dijimos, claro, es que ya no nos habían enseñado en la escuela, pero ahorita vamos a entrar como pasito a paso para que vean. Vamos a hablar de las mujeres que iluminaron el siglo de las luces. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, fueron estas mujeres que en ese momento empezaron también ellas a firmar sus papeles, pero también empezaron a meterse en el mundo del pensamiento crítico. ¿Por qué se caracterizaba este periodo? Justamente era por eso. Querían dejar la superchería, muchas gracias, superchería atrás. Querían dejar como todo el mundo mágico, misterioso, lleno de brujas atrás. Más bien este siglo como que se hizo justo para que toda la población empezara a pensar críticamente, empezara como a tener una educación. No sé si ustedes creen que hoy nos falte justo ese pensamiento crítico, que tendríamos que regresar como a ese periodo de la iluminación. Yo justo pienso que más bien ahorita la onda sería también decolonizar esa idea, ¿no? de la ilustración, porque ya lo iremos platicando ahorita, pero justo cuando me hicieron la invitación pensaba como cuáles son las ideas que tenemos de la ilustración, y pensaba mucho al mismo tiempo que estaban
con esta onda de que la fraternidad y sí, la Revolución Francesa, estaban oprimiendo a gente esclavizada en Haití, ¿no? Estaban como que sí los derechos del hombre, pero ¿quién tiene derecho a ser hombre, ¿no? Entonces creo que está muy bueno pensar, como ahora también toca revolucionar el conocimiento, pero el conocimiento desde dónde, ¿no? Y el conocimiento para quiénes y con qué propósito. Me gusta mucho pensar, o sea, como lo que retomaría de ahí es transformar quién tiene el privilegio de acceder o que se valide su conocimiento, ¿no? ¿Ven por qué la invitamos? Porque ese pensamiento miren, yo lo único que dije es, ay, hay pura blanca privilegiada francesa. Yo dije, no, es que también en Latinoamérica pasaban cosas, también en otras partes del mundo estaban pasando cosas, no al nivel de lo que estamos hablando en la revista, porque ahí cuando la lean y cuando vean, bueno, hay muchas mujeres que le dieron conocimiento, por ejemplo, está la hija de Lord Byron, que es Saba, que fue una matemática, y a mí me encanta esa historia porque Lord Byron como que nunca la reconoció. Cancelado. Por muchas otras cosas, además de eso. Por muchas, ay, Lord, yo te quiero. La verdad es que yo hay una parte de Lord que le puedo perdonar casi todo, porque escribía muy bonito y era como, pero sí, muy cancelable su personaje, muy cancelable. Entonces aquí lo que nos dimos cuenta gracias a esta revista y gracias a que estamos hablando de este periodo es que no nada más existió Kant y Voltaire y Rousseau, porque era como lo único que nos enseñaban en la escuela. Y de pronto hoy, con estas nuevas maneras de ver el mundo, de investigar la historia de las mujeres, hay un montón en el periodo de la Ilustración, en el periodo de las luces, en el siglo de las luces. Entonces, ¿qué te pasó a ti cuando las descubriste? ¿Qué dijiste? Ah, sí, estaban estas mujeres, pero olvídate de Rousseau, olvídate de Voltaire, que eran como las figuras importantes. Fíjate que una de las cosas que pensé mucho, coincido totalmente en la lectura de Junko, también dije, bueno, ¿y qué pasaría si descolonizáramos esta idea de la Ilustración? Y eso me llevó a pensar, claro, es que la Ilustración también es una época en la cual se establece el tipo de conocimiento válido como un tipo de conocimiento muy específico, que es el científico, de acuerdo a ciertos parámetros de lo científico, y el alfabetizado, lo cual implicaba construir la universidad como el único sitio desde el cual, y las academias, como los únicos sitios de los cuales se construía conocimiento válido. Y eso inmediatamente invalidaba el conocimiento de las mujeres porque las mujeres no tenían acceso a estos espacios. Entonces, siento que complementaría el comentario de Junko, agregando que siempre hay que tener como mucha conciencia también del tema económico y el tema de clase, ¿no? Entonces, como que siento que hay un cruce entre la fuerza de la colonización y la racialización y también el tema de clase, pero para mí fue muy increíble encontrar no tanto que hacían falta mujeres, sino que sí había mujeres en estas historias y muchas distintas historias de resistencia dentro de estas estructuras de opresión. Entonces creo que hay una distinción entre que no existan mujeres en ciertos rubros y que más bien se les oculte o que no sepamos sobre ellas, ¿no? Hubo un caso que se menciona en este número de la revista que me llamó muchísimo la atención, que es una mujer que se llamaba Olympe de Gouges, y ella, francesa, más o menos de la época de la Revolución Francesa, la terminan ejecutando por guillotina en como el terror que siguió después de la Revolución Francesa, y ya me metí a como investigar más en internet y me pareció un personaje fascinante, porque entonces ella escribió una declaración de los derechos de la mujer un año antes de que publicara Mary Wollstonecraft el suyo. Entonces, de ahí ya estás hablando de, bueno, un precedente, ¿no? Pero además, ella era dramaturga y antiesclavista. Entonces ella utilizaba el teatro y las obras de teatro que escribió para mover una agenda antiesclavista y la súper censuraron. Entonces como que me quedó muy claro de, esto es un antecedente del feminismo interseccional, o sea, estamos hablando de que los derechos, la lucha por los derechos de la mujer siempre han estado en alianza de la lucha por los derechos de todas las personas. O sea, creo que una de las cosas que tiende a confundirse con el feminismo es que el feminismo solo es sobre la defensa de los derechos de la mujer, pero en realidad es de todos, es una postura, claro. Eso es una lectura del mundo donde lo que buscamos es, pues, el respeto de los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, es importante anotar eso, y sí, como que cuando la descubrí gracias a este número de lemas, sí dije, ay, wow, o sea, como que yo encontré a alguien afín a mis intereses que existió hace muchos siglos. ¿Ven también por qué está invitada? ¿Ven? O sea, tenemos aquí a dos genias
y maestras sí saben de lo que están hablando cuando estamos hablando de estas mujeres, que justo quiero retomar una parte donde dices que muchas no tuvieron la oportunidad de acceder solamente escolarizadas o solamente alfabetizadas, pero había en esa época del periodo de la Ilustración muchísimas mujeres. Sí, vamos a hablar de mujeres que eran, tenían una cierta posición social y podían acceder a este tipo de círculos intelectuales, donde ellas, a pesar de que no estaba permitido como expresarse en público, como tener estas ideas y ponerlas en papel, ya después sí, pero poquito tiempo después ellas sí pudieron empezar a firmar. De hecho, ahorita vamos a hablar de algunas de las mujeres, sobre todo hay también una mexicana, que fueron dueñas de imprentas, también tomaron el papel en las manos, pero antes de que pasara eso, poquitito tiempo antes, existieron estas mujeres privilegiadas que eran las salonières, las famosas salonières. Y aquí adentro les estamos contando de un montón de ellas, pero sobre todo hay una que es Madame Goffreny, espero estarlo diciendo bien, si no ahorita me corrigen y me lo ponen aquí un tache, pero ella, por ejemplo, era esposa de un señor acaudalado y lo único que ella quería era también estar en las conversaciones, en estas conversaciones donde se ponía al centro la política, la cultura, la literatura, la pintura, lo social. Y como las mujeres no podían entrar, siempre encontraron una grieta. Si ustedes se fijan a lo largo de toda la historia, las mujeres de alguna u otra manera decían, ¿cómo de que no quepo? Y ¡pum!, metían la cabeza. ¿Cómo de que yo aquí? Y entonces ellas empezaban a inventar maneras para poder involucrarse en el mundo en donde siempre se nos tuvo prohibido estar, ¿no? Y en el caso de las salonières, a mí lo que me resulta muy interesante de ellas es que dijeron, ok, a mí no se me permite estar en la esfera pública, a mí no se me permite, pero yo tengo acceso a dinero, yo tengo acceso a una casa, ¿saben qué? Voy a venir, los voy a invitar a una fiesta intelectual. Que eso en realidad eran como las salonières, lo que pasaba en esos salones intelectuales. Entonces ellas invitaban a toda su crema innata, sus conocidos, y ellas estaban a un ladito, pero miren, parando oreja y viendo todo lo que ellos decían, ¿no? Todas las ideas que se cruzaban, algunos llegaban y ponían un tema en la mesa y decían, bueno, hoy vamos a hablar de imperialismo. Y bueno, pues se hacía el debate. Y ellas, miren, nada más estaban parando oreja y de alguna manera era también como, qué interesante que estas mujeres, como fuera, buscaban un huequito para poder meterse. Entonces, la parte de los salonières, a mí me parece muy interesante como ellas, desde su privilegio y desde su posición, accedieron también a un tipo de cultura y a un tipo de debate público, y a pesar de que ellas no podían hacerlo, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Parando oreja. Y después esos salonières y estas mujeres que los dirigían, donde hacían divulgación de la cultura, de la ciencia, de la política, se convierten también en imprenta, pero ahorita vamos a hablar de eso. Yo les quería preguntar, si ustedes tuvieran un salonier, ¿a quién invitarías? Si tú fueras la Madame Goffreny del día de hoy, ¿a quién invitarías a tus salones? Bueno, lo que platicamos detrás de escenas era que esto va a ser sin importar tiempo, si murió ya, si no. Entonces, el mío sería Toni Morrison. Sí, por supuesto. Bell Hooks, Frantz Fanon, James Baldwin y Nikki Giovanni. Está muy afrocentrado el mío, pero justo... Sí, justo pienso en ellas porque, por ejemplo, Frantz Fanon como una claridad para hablar de decolonialidad, pero luego se le iba la onda de machirulo, ¿no? Y James Baldwin como muy centrado también, como sí, en los hombres queer y que nuestro lugar en la sociedad estadounidense, pero de pronto Nikki Giovanni le dio así también sus buenos cachetadones en una conversación grabada que tuvieron. Luego nos venimos más para... Cuéntanos qué le dijo. Ay, no, es una cosa increíble, es un video de una entrevista que tuvieron, o como una conversación, tipo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En los 60, 70. Y James Baldwin estaba hablando como del resentimiento que viven los hombres negros hacia, o sea, por cómo los trata la sociedad constantemente como una amenaza, como mano de obra, como si fueran estúpidos. Y entonces James Baldwin decía como, bueno, y entonces el hombre negro se ve obligado a llegar a su casa y lo último que quiere hacer es tener que también poner una cara así como de, ay, todo está bien con su familia, con su esposa. Y Nikki Giovanni dijo, ¿y por qué? Finge, sonríeme, ¿por qué no me puedes sonreír a mí? ¿No? O sea, ¿por qué no me puedes, finge por mí? No me amas lo suficiente para fingir por mí. Wow. Y creo que pone sobre la mesa estas
pues los matices, ¿no? O sea, creo que hoy vamos a hablar mucho de esos matices y de no pensar en términos absolutos, que es muy colonial también. Y esta idea que muchas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Y entonces justo yo traería a todas estas personas porque veo que tienen muchos puntos en común, pero también muchos puntos de quiebre, ¿no? Donde dicen, híjole, la verdad es que ahí sí, no, ya me perdiste. Y creo que también me gustaría como meter a ese espacio a banda que no estuvo presente, pero que tenía mucho conocimiento. Por ejemplo, algunas de las muchas mujeres o negras o indígenas o incluso blancas que fueron perseguidas durante la caza de brujas, porque eso también se me hizo muy interesante ahorita que lo mencionaste, ¿no? O sea, la ilustración se plantea a sí misma como, no, vamos a dejar atrás eso, o sea, ¿qué nos pasó? No sabemos. Y es solo la progresión natural que sigue tras la caza de brujas. Erradicas todas las formas de conocimiento tradicional, sobre todo las que tienen las mujeres, y pasas a legitimar como que no existe el conocimiento y ahorita lo vamos a inventar, y quienes lo van a legitimar y quienes tienen el conocimiento real son los hombres blancos, bla, 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 bla. Y luego este proceso muy cartesiano como de yo soy el ojo que todo lo ve, yo soy objetivo, los subjetivos son ustedes. Entonces creo que estaría bueno como eso, ¿no? Pensar desde este lugar de todas las personas que están en los libros, que lucharon por poder escribir y poder teorizar, y me gustaría de alguna manera poder incorporar a quienes no tuvieron acceso a eso, pero que también sabían un montón. A las brujas. A las brujas. Me encanta, me encanta. ¿Y tú? Híjole, está en una lista muy larga, pero es que es una decisión difícil, pero siguiendo desde lo que mencionó Junko, definitivamente invitaría a María Sabina. Ok, porque muy bien. Me parece fundamental reconocer el tipo de conocimiento que justo quedó en manos de las mujeres y que es un tipo de conocimiento que no toca lo alfabetizado. Como que yo estoy muy clavada con las formas de conocimiento que resguardaron las mujeres desde espacios no alfabetizados. Entonces, por ejemplo, es muy común decir, es que la literatura de las mujeres empezó a visibilizarse en el siglo XX, porque entonces ya hubo reconocimiento de mujeres como escritoras. Yo digo, sí, si piensas la literatura desde cierto punto de vista, pero si tú incluyes la producción de textil como un reconocimiento de que eso también es literatura, porque también es narrativa, entonces se te expande las posibilidades de lo que es la literatura y de lo que es la literatura escrita y creada por mujeres. Si piensas en la construcción de un textil como una forma de escritura, o si piensas en la literatura oral, si piensas en la canción como una forma de literatura, entonces ahí tienes que reconocer que los cantos de María Sabina pues también son literatura, ¿no? Entonces Pachita. yo pondría Pachita también podría ser una. Sí, bueno, por ejemplo, Pachita fue reconocida como una persona que sí tenía conocimiento válido y escuchable por Ginsberg, ¿no? Sí, por Ginsberg. Y por Jodorowsky también. Exacto, y por Jodorowsky, ¿no? Entonces, un antropólogo y un cineasta. Claro. Entonces, yo podría platicar a María Sabina con Susan Sontag, por ejemplo, me que es mi máxima diosa. Por supuesto, obvio. Mi máxima diosa de la vida, que además creo que una de las razones por las cuales amo tanto a Sontag no era solo por su inteligencia, sino porque llevó su inteligencia a el espacio de la literatura. O sea, ella se construía a sí misma como una intelectual pública, y esa posición alejada de la academia me parece increíblemente valiosa. Ahora, hay un chismecito de por qué eso fue así. Cuéntanos. Entonces ella se casó con un hombre que fue su profesor. Sí. Entonces, Philip Rieff. Y Philip Rieff pasó varios años escribiendo un libro sobre Freud. La que verdaderamente escribió el libro sobre Freud fue Susan Sontag, y quien lo publicó fue él. Wow. Y bueno, eventualmente se divorcian y etcétera, pero eso fue una astilla. O sea, ella fue una persona que, no sé, creo que tenía 16 años cuando entró a la universidad, una cosa así. O sea, ella era genia prematura total, y la academia la expulsó. Y ella se construyó su propio sitio. O sea, tú dices, ¿por qué es una persona que no era profesora en Harvard? Porque era una persona que dedicó su vida más bien a publicar ensayos en la esfera de lo público, desde la literatura, digamos, para el público general, y que ella haya dedicado su inteligencia a reflexionar desde ese espacio, en lugar desde la academia, aunque haya sido producto de una violencia machista un poquito grande, me parece increíblemente válido, y justo es una de esas grietas, ¿no? Como la que tú mencionabas. Y bueno, creo que también invitaría, por ejemplo, a María Moliner, que es una mujer que hizo, yo creo que uno de los mejores diccionarios que existen, pero
idea de que alguien se siente a construir un documento que reúna todas las palabras del mundo, me parece una cosa increíblemente bella y un trabajo como de cuidado alrededor del lenguaje que quisiera ponerla a ella a platicar con mis otras dos máximas, que son Frida Kahlo y Tina Modotti. Ok. Y quisiera que todas ellas estuvieran reunidas echando el coto, quizás también con Ursula Le Guin y Donna Haraway. Claro. Las agregaría ellas también. Oigan, tenemos una super lista de invitados. Yo no me voy a clavar tanto para darle continuidad, pero yo definitivamente invitaría a Dorothy Pitman y a Gloria Steinem, definitivo, porque ellas fueron, ahorita les van a poner la foto aquí para que vean quiénes son. Famosísima esa foto. Fue, corrígeme si me equivoco, la primera vez que la blanca, que fue Gloria Steinem, dijo, wow, porque llegó Dorothy Pitman y dijo, oye, o sea, nosotros, las mujeres negras, no contamos. Y Gloria dijo, güey, sí, vente. Entonces la incluyen, ¿no? Y llega, pero porque también llevamos hablando todo este tiempo de cómo las mujeres, tenemos que ir y decirle también a todas, oigan, es que estamos las de pelo chino, oigan, estamos las gordas, oigan, estamos las, ¿no? Y todo el tiempo las mujeres tenemos que estarles recordando, incluso a otras mujeres, oigan, faltamos nosotras, ¿no? Faltamos también de este lado, faltamos las que estamos así, faltamos las mujeres que tenemos capacidades diferentes, en fin. Entonces, yo incluiría a ellas dos. Pachita, por supuesto, sería una de mis grandes invitadas, porque quería que nos contara todo. Creo que las tres hemos incluido a estas mujeres que tenían otro tipo de conocimiento que no era académico, ¿no? Que venía desde la razón, desde la naturaleza, desde la raíz, desde el conocimiento ancestral, que también lo pudieron pasar las abuelas, que venían desde sus tradiciones, ¿no? Y ahorita que mencionaste esto de las brujas que tenían, bueno, Tituba, creo que Tituba también podría estar con nosotros en esa mesa y platicarnos, un montón de cosas. Entonces yo ahí le voy a parar porque nuestra lista, podríamos hacer otro programa de todas las mujeres a las que quisiéramos invitar y sobre todo qué se dirían entre ellas también, ¿no? Sobre todo me gustaría mucho ver el debate de, seguramente Susan Sontag se le pondría el pedo a Gloria Steinem, seguramente, o, ¿no? Pachita se le pondría también como dura a María Sabina por diferentes cuestiones. Entonces, bueno, como verán, todo este tiempo las mujeres siempre quisieron estar ahí desde tiempos inmemorables y en el caso del periodo de la Ilustración llegó un momento en que pasaron de ser únicamente en su casa, rodeadas de su gente, de su familia o rodeadas de su círculo social, pudieron pasar al debate público. En el finales del siglo XVIII más o menos, por fin las mujeres llegan y acaparan un estrado. Por fin las mujeres llegan y dicen, oigan, espérense, nos están faltando nuestros derechos, nuestras razones, nuestras sinrazones. Y es la primera vez como vemos avanzando que en el periodo de la Ilustración, primero que estaban ellas y luego llegan a los salones de debate y ahí ya hay un cambio, ¿no? Ahí ya vemos cómo ellas empiezan a tomar el espacio público, pero también había algo muy importante que ellas decían, es que mi razonamiento crítico es igual de importante que el de ustedes los hombres y desde este lugar lo vamos a hacer. Y bueno, lo empezaron a hacer y lo hicieron. Entonces ahora ya que pasamos de ese lado, un poquito de avance, miren, lean la revista, porque la verdad es que aquí estamos contando como muy poquitas cosas, pero en la revista viene como todo. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Radio Gandhi es nuestra estación de radio digital que crea atmósferas musicales para los lectores. Escúchela en nuestras librerías y también desde nuestra página www.gandhi.com.mx/Radio Gandhi. Radio Gandhi, como suena la lectura. Hola a todos los fans del podcast Desde el Librero. Como estamos celebrando el mes de la mujer, me pidieron que hablara de mujeres que me han impactado, que han marcado una huella en mi vida. Voy a caer en un lugar común, probablemente muchas de nosotras hemos dicho lo mismo. Creo que la mujer que más ha marcado mi vida es mi madre, y creo que es importante hablar de ella porque es una mujer que ha tenido muchos golpes, muchos cambios en su vida y que se ha sabido adaptar con una capacidad de resiliencia impresionante, una mujer siempre alegre, llena de energía, que además
nos educó a los 3 hermanos, un hombre y 2 mujeres, para ser inteligentes, críticos, libres, independientes, para no aceptar cualquier verdad como si fuera la verdad absoluta, para cuestionar, para ser autosuficientes y sobre todo, y aunque suene muy cursi, para ser felices. Esta es mi madre, que además estudió educación, estudió una maestría para niños con problemas de aprendizaje ya mayor cuando yo iba, creo que no sé si en la secundaria o en la prepa, tuvo una escuela y después decidió ser pintora, es una gran pintora. Su última exposición, su más reciente exposición la puso el año pasado a sus casi 84 años, entonces evidentemente es la mujer que más ha marcado mi vida cotidiana. Por otro lado, hay una gran mujer que todos lo conocemos, todas la conocemos, sobre todo las mujeres, que es la gran escritora Virginia Woolf. Virginia Woolf escribió en 1929, vean hace cuánto tiempo, un gran ensayo, muy conocido, pero creo que poca gente lo ha leído realmente. Yo trato de leerlo al menos una vez al año, una vez cada 2 años, que se llama La habitación propia. ¿Qué dice Virginia Woolf? Está dirigido a mujeres, y además de que creó un personaje maravilloso que se llama Judith Shakespeare, que es la supuesta hermana de Shakespeare, un personaje de ficción, nos dice a las mujeres que tenemos que tener esta habitación propia. ¿Y a qué se refiere? No solo es el espacio físico real, que siempre sirve, aunque no es esencial, el espacio físico para escribir o para hacer lo que cualquier mujer haga, o sea, un espacio en el que puede estar sola y tranquila y aislarse, que a veces es imposible, pero habla sobre todo de una habitación propia, es poder ser independientes, poder ser autosuficientes. Habla de un tema del que nadie habla, que es de la importancia de ganar nuestro propio dinero para no tener que depender de nadie, ni de unos padres, ni de un marido, ahora sí que esposo o esposa que nos mantengan, y sobre todo también del acceso de la mujer a la educación. Parece algo increíble, pero defiende el acceso de la mujer a la educación. Virginia Woolf no pudo tener una educación formal por ideas del padre, que las mujeres no tienen por qué estudiar. Entonces a mí Virginia Woolf me marcó muchísimo, no solo sus novelas, que sus novelas son maravillosas, hay que leerlas, sino este ensayo que salió a partir de clases de algunas cátedras que dictaba en las universidades. Eso, tener una habitación propia para las mujeres, ser autosuficientes, no solo a nivel dinero y económico, sino también autosuficientes a nivel mental. Otra gran mujer es Hannah Arendt, es uno de mis personajes de una de mis novelas, de la primera, de hecho, de La hora sin diosas. Hannah Arendt es una mujer, fue filósofa, socióloga, sabía muchísimo de política, ella no es novelista, escribió muchos ensayos, y creo que es una mujer como la que yo quiero llegar a ser, una mujer libre, una mujer profundamente inteligente, con un pensamiento muy lúcido y con una valentía sobre todo impresionante, que tuvo una gran pareja, una mujer que realmente consiguió una pareja en el sentido en todo el sentido de la palabra. Hay muchísimas otras mujeres que han influido en mi vida para bien, pero creo que serían las 3 mujeres que me han definido como lo que soy, o más bien como lo que yo quiero llegar a ser, ¿no? Mi madre, Virginia Woolf, esta gran novelista que lamentablemente se suicidó, y Hannah Arendt, filósofa judía que tuvo que huir y tuvo que dejar Alemania y vivió el resto de su vida en Estados Unidos, y que nos ha dejado libros de ensayos muy valiosos, muy importantes, que creo que todas deberíamos de leer. Muchas gracias por prestar atención a este pequeño video, donde les voy a hablar de 2 autoras que han sido definitorias para mi pensamiento, para mi estilo, para mi literatura. Y bueno, yo siempre he dicho, y creo que no exagero, que en mi carrera de escritora hubo un antes y un después. Y este después
lo representa Murasaki Shikibu, una autora japonesa de la era Heian, que vendría siendo siglo XII occidental. Murasaki Shikibu es considerada, bueno, de manera muy reciente se sabe que ella es la primera novelista de la historia. Antes se pensaba que era Cervantes, pero hoy sabemos que no, que Murasaki, 5 siglos antes de Cervantes, Murasaki Shikibu escribió una novela de 2 tomos que se llama Genji Monogatari. El Monogatari es un género japonés parecido a la novela, que tiene infinidad de personajes y todos los personajes son abordados de manera muy puntual. La diferencia entre el Genji Monogatari y el Monogatari tradicional es que Murasaki le da mucha importancia a un solo personaje, que es el príncipe Genji, y los demás personajes giran a su alrededor, también muy importantes, pero nunca tienen la importancia del protagonista. Entonces de ahí que Harold Bloom fue el que dijo que esta era la primera novela que se había escrito en la historia. A pesar de que Harold Bloom era un gran fanático y conocedor de Cervantes. Murasaki Shikibu es la autora nacional de Japón. Los niños tienen la obligación de conocer su literatura. Bueno, Genji Monogatari es muy densa, pero bueno, ella tiene otro tipo de trabajos que pudiéramos llamar poemas, que no son exactamente poemas, pero es una especie como de prosa poética. Y los niños tienen la obligación de conocerla en la escuela. Bueno, Haruki Murakami la menciona en casi todos sus libros. Ella es como la Sor Juana japonesa. Y creo que no exagero porque tiene muchísimas coincidencias con Sor Juana. Entre otras, que ella también fue monja, nada más que en este caso monja shintoísta. Y también fue cortesana, es decir, estuvo en la corte de la emperatriz Akiko Fujiwara. Aquí la diferencia es que primero fue monja shintoísta y después fue cortesana, o sea, al revés de Sor Juana. Ella se convirtió en la escribiente, vamos a ponerle así, de la corte de la emperatriz Fujiwara, y decían que su caligrafía era la más hermosa de todo el reino. Y tuvo cierta competencia con otra gran autora de la época, que es Seisho Nagon, famosa por los libros de la almohada, que eran las crónicas. Dicen que ella fue la creadora de las crónicas porque llevaba una bitácora muy fiel de todo lo que sucedía en el palacio, de todos los hacers y las intrigas, y ese es el libro de la almohada, que es un libro divertidísimo además. Entonces, Murasaki Shikibu, leerla para mí fue una iluminación, fue una epifanía. Yo, si me preguntan cuál es mi autora favorita, pues definitivamente Murasaki Shikibu. No quiero ser sacrílega, pero vamos a ponerle que es como mi diosa en el terreno literario. Y a mí, pues yo quiero volverle a entrar al Genji Monogatari, que es una novela de 2 tomos y cada tomo de 1000 páginas, pero a mí no me importa porque realmente ni se sientan. Y bueno, y ahora, esta es la autora que me marcó como escritora a través de sus letras. Pero hubo otra autora que me marcó más mi ideología, mi corazón. Creo que yo soy en gran medida una criatura suya, no tanto como escritora, aunque también como escritora me llegó a influir bastante, pero sí incluso como mujer, y es una autora muy querida que falleció en el 2022, que es Francesca Gargalo.
ella fue mi gran amiga, pero fue la gran amiga de 200 o 300 personas más, así que va a decir, ¿y usted qué chiste? Pero no. Yo creo que todos esos 300 amigos fueron tocados por su varita mágica, porque ella realmente era una mujer brillantísima. Yo nunca he conocido una persona con unas ideas tan claras, tan definidas. Y por si eso fuera poco, era una escritora maravillosa, a pesar de que ella era italiana, era siciliana, y ella decidió escribir en español, y desde su primer libro, un español verdaderamente que parece nativo, o sea, era una cosa extraordinaria. Recuerdo con gran claridad la primera novela que leí de ella antes de conocerla personalmente, que es Estar en el Mundo, en el que parecía una novela escrita en el futuro. Era personaje femenino, era totalmente progresista, y era bisexual, que pues antes era como un tabú todo eso. Y a mí, yo a ese personaje lo adoré, me encantó. Una novela muy bien escrita sobre una mujer que se mete en guerrillas, en cosas así. Casi todos los personajes de Francesca se metían en problemas de tipo político, defendían la ecología, que a veces defender la ecología es más peligroso todavía que defender una causa política. Fue también una admirable ensayista y filósofa. Es urgente que vuelvan a publicar su libro Ideas Feministas Latinoamericanas, porque definitivamente ser feminista no es una cosa fija, no es una cosa, o sea, no todas las feministas son iguales, y definitivamente una feminista latinoamericana no tiene las mismas problemáticas, ni las mismas ideas, ni las mismas vivencias de una feminista europea o de una feminista norteamericana. Lo mismo también para las feministas afroamericanas, saben sus problemáticas son muy distintas. Yo, por alguna extraña razón, me siento muy identificada con las feministas afroamericanas. Y bueno, y yo las empecé a leer gracias a la insistencia de Francesca, precisamente. Ella consideraba que era necesario que yo abandonara un poquito a ciertas... Bueno, yo era muy lectora de Adrienne Rich y de, bueno, las feministas blancas. Aunque no me gusta hablar de colores de pieles, pero... Y entonces me dijo, tienes que leer más a feministas latinoamericanas y a feministas afroamericanas. Y pues sí, efectivamente es mayor la identificación que siente una con estas mujeres. Y bueno, pues esas, yo podría mencionar a muchísimas más, porque como saben algunos, pues yo me dedicaba, porque creo que Las Calladas del Boom ya va a ser mi último libro en ese tenor. No es cierto, va a ser el penúltimo. Me gusta mucho visibilizar a las mujeres que escriben de esta época y de otras épocas. Me gusta que lean a las mujeres, que no solamente sean hombres, que ya se deje ese estereotipo de que las mujeres escriben sobre ciertas cosas. No es cierto. Esa es la razón por la que yo trato de visibilizar a la mujer. Y bueno, podría mencionar por lo menos unas 100 autoras más, pero bueno, nada más me saltase el tiempo, para Murasaki Shikibu y para Francesca Gargalo, que bien visto tienen varias cosas en común. Muchas gracias a mis amigos desde el librero, gracias por la invitación. Qué bonito lo que hacen de divulgar la literatura, y pues mucha suerte y mucho amor para todos los que me escuchen, y pues que pasen un lindo día, sea el día que vean este video. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.
Hola, soy Bárbara Colio, soy escritora, autora, entre otras cosas, de la novela Con todas mis letras, editorial Hachette. Y bueno, me han pedido que hable sobre algún libro o alguna autora que al leerla haya cambiado mi perspectiva. Bien, pues les quiero hablar de un libro que cuando lo leí no solo cambió mi perspectiva, sino que afianzó mi perspectiva. Llama Las 7 cabritas de Elena Poniatowska. Son 7 retratos de 7 mujeres creadoras mexicanas, un libro que detesté y afianzó mi perspectiva. Les digo por qué. Son 7 retratos de mujeres brillantes, talentosas, mexicanas, pero terminaron totalmente abandonadas, muertas de mala manera, solas, llenas de gatos, suicidadas, matándose, caminando desnudas por Reforma, unos finales terribles. Y yo pensaba, ¿esos son los referentes femeninos para las mujeres jóvenes que nos queremos dedicar a ser escritoras? No. Me preguntaba por qué no escribían libros, 7 retratos sobre mujeres creadoras exitosas, que tuvieran cocinero, chofer y les fuera bien en la vida y tuvieran amor por sí mismas. Y bueno, ese libro no se los puedo enseñar porque no lo tengo. En alguna mudanza de las muchas que he tenido lo regalé sin dejar de apuntar en la primera hoja: si quieres ser escritora, no hagas caso. Otro libro y otra autora que me encanta para bien, Jan Teller. Jan Teller es la autora de la novela Nada y Todo. Uno las lee y te transporta a esos lugares, te transporta a esos personajes con una vertiginosidad que a mí me encanta. Soy gran fan de Nada, Más que Nada, Todo, Ven, y bueno, déjenles presumo que hasta lo tengo dedicado por la propia Jan Teller. Es que cuando soy fan, y cuando no, no. Hola, mi nombre es Dafna Viniegra. Soy autora de Sanar para Crecer y Trascender y de Somos Todos. Me piden les cuente mis autoras favoritas y cuál es el impacto de sus letras en mí. Y quiero contarles la historia de una que en particular a mí me marcó la vida. Lidia Yunkovich. Ella, su último libro se llama La cronología del agua. Y yo a ella la conocí en un TED Talk que me puso mi marido en el momento de colapso emocional más grande de mi vida. Colapso tal que me puse a escribir después de ver ese podcast en donde ella hablaba de trauma, de resiliencia, de escritura y de catarsis, en donde me puse a escribir por 7 años para poder encontrar en mí un poco de calma, un poco de verme a mí misma, un poco de entender lo que había pasado en mi infancia y poder trabajar sobre todas esas heridas para poderme dar en mi vida y a los míos de una forma más presente, amorosa y compasiva. Lidia Yunkovich es una escritora maravillosa que plasma de manera realmente puntual lo que es sentirse el no pertenecer a ningún lado. Se la recomiendo. Y otra es Saskia Niño de Rivera. Sus libros son una escritura práctica cotidiana que te ayuda a llegar y a comprender cómo la violencia son prácticas cotidianas y de todos los días. Necesitamos generar esa conciencia social de entender que la violencia nos atraviesa como sociedad, como familia, como gobierno, y tenemos que hacer algo ya, sí o sí, para prevenir la violencia en las infancias, de todo tipo. Les invito a leerlas a ellas y les invito a leerme también a mí, porque puede ser que en un tanto de las historias que relato en el último libro se encuentren y se den la oportunidad de escribir su propia historia. Gracias.
Hola amigos del podcast del Librero, soy Ileana Pichardo Urrutia y bueno, pensando en mujeres o artistas que han influido mucho en mí, tengo muchas, pero por nombrar algunas, podría empezar por la poeta Alejandra Pizarnik. Su obra llegó en mi vida como en un momento justo. Yo estaba haciendo un viaje largo sola y me llevé la obra completa de Pizarnik. Y desde ahí la atmósfera de su escritura, el modo de tensar el lenguaje, pues estas cosas hicieron que se disparara en mí como el deseo de seguir explorando mi poesía. Y siempre me marcó como esta exploración radical que tiene sobre la interioridad, sobre la infancia, sobre los miedos, sobre la muerte, y cómo todos estos son territorios inseparables de la poesía. Otra mujer que influyó mucho en mí y en mi escritura fue la escritora y feminista Adrienne Rich. Yo me encontraba trabajando en la corrección de estilo de un libro de ensayos y una de las autoras mencionó en su ensayo el libro de ensayos de Adrienne Rich, Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución. Y este libro como que me abrió los ojos a otro lado de la maternidad que yo desconocía y como que me abrió la puerta para explorar mi propio cuerpo y nociones preconcebidas sobre la maternidad, sobre lo femenino. Ya después me adentré en su poesía y su libro, y en específico el poema que creo que se traduce como Buceando hacia el naufragio, también me impactó mucho, y como que esa imagen formó parte de mis búsquedas a partir de ahí. Y en ella siempre me ha impresionado mucho cómo logra este balance para entrelazar el pensamiento político y la experiencia íntima, pero sin sacrificar la intensidad poética. Otra mujer que me gustaría mencionar es la cineasta griega Athina Rachel Tsangari. El primer largometraje que vi de ella fue en el Festival de Cine Ficunam, donde yo trabajaba, que es Attenberg, y desde ahí sus personajes femeninos me cautivaron. Creo que 2 años después, en otra edición, presentó La Cápsula, y ahí como que lleva esta apuesta a un nivel más radical al jugar con el extrañamiento del cuerpo femenino, y tiene estas atmósferas como muy enrarecidas, pero a la vez muy juguetonas, y a la vez como que teje o hila temas que tienen que ver con la mitología femenina, con el deseo. Y pues me pareció siempre fascinante como esta libertad para dislocar la realidad, y también su cine me mostró cómo la extrañeza, el extrañamiento es una herramienta poderosa para explorar el género y el propio cuerpo. Entonces, bueno, esas son algunas, y muchas gracias, amigos del Librero. Nos vemos. Corre por tu revista Lemas, nuestra revista mensual, en tu librería favorita. La edición del mes está disponible exclusivamente en las librerías Gandhi, en el área de cajas y en nuestros kioscos. Encuéntrala por solo 25 pesos. Y además puedes comprar los números anteriores en gandhi.com.mx y recibirla hasta la puerta de tu casa. Bueno, ya que regresamos, ahora sí vamos a la parte bien bonita y bien interesante de este podcast, que es ¿qué mujeres eligieron adentro de este periodo de la Ilustración? Porque sí, estamos hablando de las francesas, de las inglesas, pero también, tanto en México como en otras partes del Caribe, Latinoamérica, estaban pasando cosas. Entonces, Junko, por favor, ¿a qué mujer elegiste? Yo escogí a Phyllis Wheatley, que fue una escritora afroestadounidense, una mujer negra esclavizada que venía del occidente de África, se cree que quizás por Ghana, vivió a mediados, la segunda mitad del siglo XVIII, y creo que su caso es muy interesante porque nos muestra como todos estos matices, ¿no? Las partes de
acceso a la literatura, pero también dónde estaba lo que llamamos ahora el techo de cristal, ¿no? Como dónde estaba ese tope, hasta dónde podía ella desarrollarse. Y creo que lo primero que quiero discutir de ella es su nombre. Phyllis Wheatley, pues es un nombre anglosajón. Phyllis era el nombre del barco en el que la trajeron de África y Wheatley era el apellido de las personas que la compraron. Entonces creo que incluso que ni siquiera sepamos su nombre real, el nombre con el que nació, que le dieron en su comunidad, es como este primer acto de violencia epistémica, o sea, la forma en la que ciertos modos de conocimiento se imponen violentamente sobre otros. Y pues a ella la compraron más como de compañía, digamos, era una pareja un poco mayor los que la compraron y se dieron cuenta que era muy inteligente. Entonces la metieron a clases de que es que latín y griego y le dieron una educación que además no era tan común para la época en general en los Estados Unidos, y entonces ella empezó a escribir poesía y de hecho en la época no se permitía o no querían permitir, nadie quería publicar su libro de poesía en Estados Unidos, entonces la tuvieron que ir a publicar a Reino Unido, ¿no? Y ya ahí fue un gran éxito. Sin embargo, no creían que ella fuera quien hubiera escrito ese texto. Y aquí es donde también vemos ese desarrollo de una primera ola de racismo científico que también la Ilustración creaba, ¿no? Los orígenes de lo que en el 19 se volvería la eugenesia y como todas estas ideas que uno biológicamente es inferior. Y entonces ella tuvo que hacer todo un juicio en el que comprobara cabalmente sus habilidades como escritora, como pensadora. Se enfrentó como a 10 autoridades diferentes. O sea, se fueron a juicio de, a ver, ven y demuéstrame y compruébame sí, que eres. O sea, wow. Así como, pero sí lo escribiste tú, no creo, ¿no? Y que es también como esa segunda parte de profunda violencia sistémica que inicia desde el siglo XVIII y ya, bueno, por fin le creyeron y bueno. Pero luego creo que es muy triste porque ella murió muy joven, porque murieron sus benefactores y de repente se vio desprovista. El libro fue un exitazo, se siguió reeditando y republicando a lo largo del siglo XIX, pero, como les decía, ella murió en el XVIII, justo porque cuando murieron sus benefactores ya no había un lugar para ella, o sea, no había quien estuviera dispuesto a recibir sus textos nuevos, a imprimirlos, a leerla. Y ella, que nunca había trabajado en las condiciones de esclavitud, o sea, la mano de obra dura a la que se enfrentaban la mayoría de las personas esclavizadas, tuvo que meterse a trabajar. Ella era una mujer libre, pero tuvo que meterse a trabajar como en estos trabajos brutales porque su esposo había enfermado, tenía una bebé y ella murió junto con su bebé poco tiempo después de que murió su esposo, ¿no? Entonces creo que ahí también son como estas... las partes de esperanza de su historia, de saber que pudo en un juicio comprobar que ella había escrito su poesía, pero también todas las capas de violencia a las que se enfrentó a lo largo de su vida y que justo ella tiene un poema que es algo así como de África para el Nuevo Mundo, una cosa así, donde habla como que, ay, sí, yo era una salvaje, pero conocí a Dios. Sí, ¿no? Y eso también es, sí. Qué cabrón que te educan, te dan todas estas herramientas, pero no solo te educan, sino que también te meten estos discursos de que te están haciendo un favor. Y creo que eso es lo que me causa mucho conflicto y mucho dolor de Phyllis Wheatley, ¿no? Que escribió tanta poesía, fue la primera mujer negra en publicar un libro de poesía, pues técnicamente en Estados Unidos, aunque no se haya publicado allá, y al mismo tiempo es justificar constantemente su presencia en esos espacios, ¿no? Y que creo que hasta la fecha ocurre con muchas mujeres, en especial mujeres racializadas, pero creo que también es un guiño hacia pensar que también tenemos estos linajes literarios, ¿no? Porque está esta idea de que en general las mujeres no escriben, no han escrito muy poco, o bueno, no, pero nada más hace 50 años o 100 años, y le vas rascando y como creo que mencionabas hace rato tú, Marina, no es que no exista el trabajo, sino que también hay un esfuerzo activo por invisibilizarlo, ¿no? Y entonces creo que también lo chido de enfocarnos en estos periodos, como el siglo XVIII, donde dices, mujeres en la Ilustración, que esa respuesta automática y visceral no es aleatoria, ha sido muy intencional. Entonces, hacer el esfuerzo por mirar hacia esa época y encontrarnos ahí, porque ahí estábamos, también es un esfuerzo que vale mucho la pena, ¿no? Como estar constantemente recordando que sí hemos estado ahí, nomás que nos han borrado intencionalmente. Yo te quiero hacer una pregunta antes de que pasemos con la de Marina. ¿Qué tan fácil te fue encontrar la información de Phyllis? Bueno,
bastante más, pero porque Ok. en los últimos años ha habido muchos esfuerzos, o sea, no es una cosa de que hace 50 años sabemos todo de Sí, Phyllis sí. Wheatley, sino que en los últimos 6 Eso. acaba de publicarse una biografía de ella, de un autor estadounidense, ahorita se me fue el nombre, pero Aquí se los dejamos. sí, exacto, así como aquí va a aparecer. Y creo que justo es por este tipo de conversaciones que hay ahora ese interés renovado en Ya. encontrarles y que ahora podemos tener acceso a más partes de su historia, ¿no? Es que justo lo que nos pasó haciendo esta revista, haciendo este podcast, haciendo este video, fue decir, o sea, sí sabemos que existieron, pero la información de su vida pues es muy escasa, porque a nadie le interesaba documentarla en esos entonces. Bueno, pues si nos vamos al siglo XVII, siglo XVIII, XIX, a las mujeres que morían, las mujeres importantes o las que ya habían publicado, se les rompían, se les quemaban las cartas, se les escondían los diarios, porque parecía que daba como mucho temor, que ay, no vayan a decir que le gustaba el párroco cuando era casado, ¿no? Y eso también invisibilizó un montón de situaciones y sobre todo hoy a nosotros, a lo lejos, también nos dejó sin el conocimiento de qué pasaba con ellas, ¿no? No sabíamos o no sabemos hoy ya qué pasó con ellas, cómo se movían, cómo era su círculo social, porque justo lo que quisieron hacer fue romper, quemar, que no se hable de ellas, porque ¿cómo? ¿No? Aparte de que ya eras una mujer que publicaba, ¿cómo van a leer tus cartas? ¿Cómo van a saber que te gustaba una mujer, que te gustaba el hombre casado o que tuviste una aventura con tal? Entonces, qué difícil también ha sido rescatar a las mujeres de la historia, de la prehistoria, siglo XV, XVI, XVII para acá, y hasta que nos encontramos con gente como Junko que le interesa a Phyllis, ¿no? Y nos las trae porque yo no la conocía, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos una. ¿Cuál es la tuya, Marina? Pues fíjate que a mí, revisando la lista de mujeres que venían en este número de la revista, me llamó mucho la atención descubrir que uno de los como hitos de la época de las luces, de la ilustración, es la enciclopedia de Diderot, ¿no? O sea, el proyecto de construir una enciclopedia. Y que fue lo que me hizo pensar en María Moliner, ¿no? Como, una mujer que construye un diccionario. Bueno, ¿quién construye, desde dónde se construye algo que es como el compendio del conocimiento humano? Entonces yo me acuerdo así en la secundaria cuando me enseñaron la ilustración que la enciclopedia era importante, ¿no? Que la enciclopedia de Diderot era como un hito fundacional de la época de las luces. Y resulta que la financió una mujer. La financió justo esta mujer, Madame Geoffrin, que tú mencionabas, que tenía su salonier, y entonces me puse a investigar más sobre ella, porque esto es lo divertido de esto, ¿no? Que te llegas a un caso y entonces te pones a investigar y te lleva otra cosa y te lleva otra cosa, y bueno, hoy en día tenemos acceso a esa posibilidad. Pero antes las mujeres no tenían acceso a esa posibilidad, no existía Google, no había la autogestión de la construcción de conocimiento, ¿no? Y o sea, como que me hizo pensar en cuáles son las condiciones de posibilidad económicas para la construcción del conocimiento. Y en el caso de Madame Geoffrin, pues era una mujer multimillonaria para su época, que financió el proyecto. O sea, no solamente en sus salonieres se reunían los científicos, sino que ella les dio como mecenas, como becas, o sea, como el Fonca de la época, para que se pusieran a investigar. Pero además me impactó que resulta que a esta mujer, ¿sabes qué edad tenía cuando se casó? Tenía 14 años. Yo iba a decir 30. 14 años, wow. Y la casaron con un señor de 48. Wow. Y se quedó viuda al poco tiempo. A los 17. ¿Cómo podemos anticipar qué ocurriría? Pero bueno, qué felicidad. Más o menos poco tiempo. Y más bien fue desde su posición como viuda que tenía ya mucho dinero y podía tener ejercicio libre sobre su economía. Okay. Entonces aquí entra de nuevo el tema no solamente de la clase, sino de la libertad económica. Claro. Hasta hace muy poco tiempo las mujeres no podían abrir una cuenta de banco sin autorización de un hombre de su familia, o sea, su esposo o su padre. O sea, pero hace muy poco tiempo. O sea, es algo así como en Inglaterra, creo que fue en el siglo XX. Dejemos de lado votar. O sea, pensemos que la generación de, bueno, no de la mamá de Junko, pero de nuestras mamás, Magali, sí. Cuando nacieron nuestras mamás, en los años 50, no podían votar. O sea, cuando nació mi mamá en 1952, ella no hubiera podido votar. Nuestras abuelas no podían votar.
Entonces eso es hace 3 milisegundos, ¿no? Y bueno, el caso de Mayam Joffrin financiando la enciclopedia me llevó a pensar mucho en todas las mujeres que fueron gestoras de las posibilidades de la circulación del conocimiento. O sea, me hizo pensar en todas las editoras, en las periodistas. Tal vez no las dejaban publicar, pero ellas sí estaban gestionando que existieran ciertos materiales y que circularan o no circularan. Y también me hizo pensar en las tipógrafas. Entonces, esto es una cosa ya muy ñoña de editores. Por favor. Pero mi tipografía favorita es una tipografía que se llama Baskerville. Y Baskerville fue un tipógrafo famoso que murió y le heredó su taller a su esposa. Y creo que no estaban oficialmente casados. La esposa se llamaba Mrs. Eves. Y entonces una tipógrafa feminista recientemente hizo una tipografía complementaria a Baskerville que se llama Mrs. Eves. Wow. Y es una de mis ultra tipografías favoritas. Entonces, a veces en incluso cosas tan técnicas como la tipografía, o sea, el tipo de letra que usamos para imprimir nuestro Word o para mandar a imprimir un libro, o sea, hasta la tipografía es política. Wow. El microfeminismo de los que tantos hablamos, ¿no? Exacto. ¿Qué haces tú para hacer microfeminismos en tu día a día? Algunas dicen, yo primero le hablo al papá cuando se enferma el hijo, ¿no? Yo no le hablo a la mamá. Y ella creo que fue eso, ¿no? Un microfeminismo de meter su tipografía, ya que el marido se murió. Exacto. Y Joffrin también dijo, ¿qué hago con toda esta lana? Gestora, enciclopedias y hacemos. Fíjate que hubo algo, estas mujeres dejaron de ser solamente pasivas también para ser activas, ¿no? También ya se empezaron a meter al mundo, empezar a financiar, empezar a expandir el conocimiento, pero había algo muy interesante que decía Rousseau, que había dos tipos de mujeres también en la parte, bueno, muchos tipos, pero específicamente en quiero enfocarme en las mujeres que eran de la calle. Y de la calle me refiero a las que eran las mujeres vendedoras, las que iban y salían y vendían pescado, digamos las mujeres precarizadas, ¿no? Porque estaban las millonarias, estaban las privilegiadas que tenían los salonieres, pero estaban las otras mujeres que tenían que subsistir, que eran la mayoría, la verdad, ¿no? Eran gran parte de la población. Y Rousseau tiene como una introspección y él decía, es que no puedo creer que las mujeres sean tan hábiles con la lengua, porque a mí se me hace que nacieron con otro gen adentro de la lengua, ¿no? Y es como, no señor, o sea, siempre como que a él le llamaba mucho la atención lo convincentes que eran tanto las privilegiadas como cuando él iba al mercado a comprar el pescado y de repente se veía involucrado con 6 kilos porque decía, ¿en qué momento me atoraron 6 kilos? Pues porque la chava que vendía el pescado era buenísima, ¿no? Y le metía los 6 kilos de pescado a Rousseau. Entonces, también hay una parte de este tipo de mujeres que no tenemos conocimiento tampoco, no sabemos cómo eran sus vidas, porque no sé, seguramente en los comentarios nos podrán decir si hubo alguien que habló de ellas, pero ellas se quedan al margen siempre, ¿no? Tenemos historias como la de la Madame, y tenemos como la de Phyllis, y tenemos como María Guadalupe, que ahorita les cuento, pero pues en realidad nos quedamos, la mitad de nuestra historia como mujeres a lo largo del tiempo pues, se queda truncada. Pero ahí hay un ensayo de nuevo mi santa Toni Morrison, que me encanta retomar para este tipo de reflexiones, porque justo como el primer paso cuando estamos pensando en eso, en esos huecos que quedan en nuestras historias colectivas como parte de la violencia sistémica, es pues como ese sentimiento de luto y de pérdida, ¿no? Porque justo son cosas que nunca vas a poder recuperar porque no están en un archivo, o sea, fueron quemadas o nunca se escribieron o qué sé yo. Y entonces, Toni Morrison tiene este ensayo que se llama El sitio de la memoria, en el que dice que justo, y utiliza las narrativas de personas esclavizadas como punto de partida, ¿no? Que hay muchas cosas que no podemos saber sobre nuestra historia, en este caso como personas afrodescendientes, por esa violencia colonial, pero ella dice que la responsabilidad de uno como escritor, y no solo como escritor negro, sino en general de comunidades que tienen estos vacíos, es utilizar algo que ella llama arqueología literaria y que es de lo que sí tienes escrito, de los archivos que sí tienes o la memoria que sí tienes, de eso que te consta, después es un acto de introspección y como de imaginación especulativa, te toca llenar los huecos con esa intuición y con ese acto de escritura. Y esta idea que no necesariamente lo que escribes tiene que ser un hecho, tiene que ser verdad. Y entonces creo que eso es algo que a mí me ha como reconfortado mucho en este proceso de justo cuando buscamos estas historias que han sido ocultas, que han sido eliminadas, que solo tenemos estas migajitas, eso también es un punto para empezar a
reconectar con el conocimiento del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo sabe y el cuerpo recuerda más de lo que la mente a veces, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Tinta. Hay lectores que necesitan retos constantes. Si eres uno de ellos, esto es para ti. Hemos creado un club de suscripción en donde podrás recibir mensualmente en tu domicilio libros con las mejores recomendaciones de librerías Gandhi que serán seleccionados especialmente para ti. Suscríbete ahora y recibe novedades cada mes. Puedes ingresar a www.gandhi.com.mx/tinta. Lulo, ¿qué vamos a leer? Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Puentes Sorprendentes, esta sección en la que hilamos 6 libros con un solo tema. Y a veces descubrimos en estos puentes sorprendentes cosas muy ingeniosas. Y este caso no es la excepción. Este tema del mes es sobre mujeres fuertes, poderosas, como son las mujeres y como siempre han sido las mujeres. Pero en la literatura también lo son. Así que les tengo 6 personajes literarios que son sorprendentes, son fuertes, son maravillosas y que estoy seguro que ustedes, todas y todos, han leído más de una. Aquí hay un gato. La primera es Ana de Tejas Verdes. El libro de L.M. Montgomery, que, bueno, pues es sobre esta niña que de hecho se ha hecho serie de televisión y películas y es el primer libro de una serie. Anne es una niña huérfana que llega a vivir con sus tíos adoptivos, adoptantes, y lucha por mantenerse fiel a sí misma, también lucha por que su comunidad se mantenga unida. Es una historia súper bonita, interesante, se las recomiendo muchísimo. Y el primer caso curioso es Pippi Calzas Largas, de Astrid Lindgren. Esta niña poderosa, fuerte, increíble, que es fuerte física y mentalmente y que, bueno, hasta carga su caballo. Un libro para niños que en su época fue muy criticado, pero que con el tiempo es un gran clásico. El dato curioso aquí es que Astrid Lindgren se inspiró en otra pelirroja, o sea, en Ana de Tejas Verdes, para escribir Pippi Calzas Largas. Ella conocía a Ana de Tejas Verdes y decidió hacer una propia historia igual de clásica, igual de atemporal, igual de poderosa, y resulta que Pippi Calzas Largas es esa niña. Así que el link entre estos dos libros es muy, muy estrecho. Y eso nos lleva a Latinoamérica. Vámonos, ya estuvimos en Canadá, ya estuvimos en Suecia, y vamos a Latinoamérica con la niña más rebelde, astuta, inteligente que existe, y es Mafalda de Quino. Mafalda es extraordinaria. No conozco a nadie que no caiga enamorado de su inteligencia, de su perspicacia, de su preocupación por el mundo y por la existencia de la sopa. Mafalda es otra de estas niñas fuertes, pensantes, inteligentes, que además le gustan los libros. Pero otra que le gustan los libros, ¿pueden suponer quién es? Vámonos a Inglaterra. En Inglaterra encontramos a Matilda de Roald Dahl. Y Matilda, una niña feliz, libre, cuando está con los libros. Cuando está con su familia es un poco horrible la situación. ¿Por qué? Porque sus padres son horrendos, son horribles, realmente horribles. Pero esta niña, con imaginación y con libros y con un poco de magia, hace que el mundo cambie por completo. Y son estas niñas revolucionarias, todas ellas son revolucionarias. Como por ejemplo Star, que es de el libro El odio que tú das, ¿sí? Es increíble, una niña que se ve enfrentada a una situación muy difícil,
muy difícil cuando su mejor amigo muere a manos de la policía. Y esto transforma todo su mundo. Ella va en una escuela de niños ricos, blancos, fresas, pero vive en un barrio negro. Y esa dualidad, cuando llegan los medios de comunicación y la quieren entrevistar y sufre todo este acoso, la historia también se vuelve increíble. Y esta niña necesita mucha fuerza para mantenerse a flote. Y este libro también es una película. Así que también se las recomiendo. Y eso me lleva a otra niña fuerte, adolescente, de novela juvenil, que es ni más ni menos que Katniss Everdeen, de Los Juegos del Hambre, una de las sagas no solo más populares, pero también muy, muy atrapante, en la que Katniss crea por sí misma una auténtica revolución cuando tiene que entrar a los Juegos del Hambre, pero la historia seguramente ya la conocen. No les tengo que platicar demasiado de esta niña tan poderosa. Así que tenemos a Katniss Everdeen de Los Juegos del Hambre, tenemos a Star de El odio que das, tenemos a Mafalda, por supuesto, no podía faltar Mafalda, en toda buena recopilación de niñas fuertes, audaces y muy inteligentes. Tenemos a Matilda, directamente desde Inglaterra, y tenemos a Pipi Calzas Largas, que es una maravilla y que se lo recomiendo no solo a las niñas, sino también a los niños para que aprendan. Y Ana de Tejas Verdes, que es adorable. 6 libros, 6 maneras de ver la fortaleza en las mujeres, muy diferente, con su propia personalidad, pero realmente encantadoras todas ellas. Así esta cápsula de Puentes Sorprendentes, traída por ustedes gracias a Gandhi, y que todos estos libros los he comprado en Gandhi. Así que si quieren alguno de ellos, no duden en visitar su librería. Que estén muy bien. Adiós. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy, como siempre, les tengo 3 recomendaciones muy buenas de lectura. Vivimos tiempos aciagos y la única manera para sortear tantos riesgos de la actualidad es tener una gran filosofía de vida. Por eso, en el libro del mes, les recomiendo Cartas de un estoico del filósofo romano Séneca. En esta edición vamos a encontrar varios textos que abordan la amistad, Dios, el tiempo, la muerte. En suma, una serie de reflexiones que proponen una visión estoica de la vida, es decir, una comprensión de lo necesario y lo inevitable, buscando así un poco de paz, un poco de sosiego. En nuestra gustada sección El autor del mes, quisimos hacerle un homenaje sincero a la gran escritora francesa Marguerite Duras por los 30 años de su fallecimiento. Creo que es una gran oportunidad para entrarle a libros fundamentales como El amante, La vida material o los recientemente rescatados Cuadernos de la guerra por Tusquets. Es una gran oportunidad para entrar a una autora esencial. Nuestra tercera recomendación de lectura en lo de hoy es leer al escritor austriaco Stefan Zweig, quien cumple 84 años de fallecido. Zweig prácticamente cultivó todos los géneros literarios y vaya que con éxito. Tenemos novelas, cuentos, biografías, entre otros géneros. Particularmente les quiero recomendar Momentos estelares de la humanidad, 14 miniaturas históricas que cambiaron el destino para siempre de los hombres y mujeres, un ensayo sobre Michel de Montaigne, el gran inventor del ensayo, y su autobiografía, El mundo de ayer, una reconstrucción de la Viena de fin de siglo, un paseo por las galerías de los pintores, los cafés, el mundo intelectual de la Gran Viena. Bueno amigos, espero que les hayan gustado mis 3 recomendaciones de hoy. Hasta pronto.
Bueno, y ya que regresamos, quiero retomar un poco la conversación acerca de lo que tenías con estas mujeres que fueron de la imprenta, que fueron editoras, que también fueron gestoras, que prestaron su lana, que a veces llegaron y hasta por linaje les tocó, ¿no? Que es el caso de María Candelaria Rivera Calderón y Benavides, que, oigan, qué bonitos apellidos, ¿no? Eran así como muy rimbombantes, muy María Candelaria Rivera Calderón y Benavides. Bueno, resulta que esta señora también, aquí en México, esto sucede aquí, porque, a ver, si era difícil encontrar información de las mujeres europeas, y las mexicanas, las latinas, Dios mío, o sea, un dolor de cabeza poder encontrar esta información porque también estaban bastante ocultas, pero lo que tú dijiste acerca de la antropología literaria de las mujeres, de reescribirlas a pesar de lo que imaginamos, intuimos que pasaba, me pareció algo muy bonito. Espero que lo hagas pronto, con muchas historias de otras mujeres que faltan. No puedo decir nada al respecto. Mira, pero bueno, ahí vamos. Hay cosas, se vienen cositas. Se vienen cositas, qué bueno. Entonces, hablando de ella, por ejemplo, que hereda una imprenta, porque pues ella no era de la familia, ella lo hereda, pero dijo, y me acordé ahorita que dijiste de los microfeminismos, cómo mete esa tipografía con su nombre, pues también lo que hizo María Candelaria fue decir, mira, yo no puedo firmar con mi nombre, pero sí puedo firmar porque yo soy la dueña y no me voy a poner viuda. Y ponía su nombre. Ponía su nombre impreso ¡pum! Y ponía el nombre María Candelaria, lo cual, pues también era las ganas de las mujeres de decir, oigan, existimos, aquí estamos y estamos presentes y a lo mejor en 300 años vas a encontrar este libro, pero vas a ver que venía mi nombre, ¿no? Y ella fue de las primeras que empezó a dirigir también la literatura canónica, la literatura también religiosa, porque bueno, pues se usaba mucho, y ella por muchos años la dirigió, el negocio de la familia, y también La Gaceta fue el primer periódico mexicano que se hizo, y ella lo imprime directamente desde su oficina. Entonces, pues también, digo, no tenemos toda la historia de María Candelaria, ¿ven? Cómo me trabo mi cerebro menopáusico. Pero bueno, pues son estas poquitas mujeres que podemos tener aquí en Latinoamérica. Si ustedes conocen otras, por favor, pásenla a dejar en los comentarios, que nos encantaría saber de ellas. Pero ya casi nos vamos, ya estamos cerrando, este programa está muy interesante. Y antes de irnos, quiero que, por favor, me digan y elijan qué mujer fue la que, de todo este texto que tenemos en la revista, qué mujer fue la que dijeron, wow, quiero hablar de ella. Marina. Bueno, para mí mi ultra favorita es una mujer de la cual ya sabía antes, gracias a Mónica Nepote, ella fue quien me habló de ella por primera vez, una mujer que se llamaba María Sibila Merian. Entonces ella nació en Alemania, en Frankfurt, y eventualmente se mudó a Ámsterdam, a Holanda, pero fue una botánica y artista plástica extraordinaria. Que desde que tenía 13 años se obsesionó con las orugas y se puso a observar el ciclo reproductivo de las orugas y de las mariposas, y se volvió una observadora científica espectacular. En su familia justo eran impresores. Entonces ella creció en el taller de la imprenta de su papá, después de su padrastro. Entonces creció, digamos, en el ámbito de la esfera técnica de la reproducción de imágenes, ¿no? Y ella empezó a especializarse en la ilustración botánica y la ilustración entomológica, de la entomología de los insectos. Pero lo que me parece más extraordinario del caso de María Sibila, aparte de que sus dibujos, así los invito por favor a googlearlos, creo que incluso sí son conseguibles libros de ella en México y todo, van a ver que son unos dibujos espectaculares. Por ejemplo, tiene uno, ella hacía grabados y también acuarela, y tiene uno que es increíble, que es de una piña rodeado de cucarachas. Entonces ella habla de las piñas como uno de los especímenes más extraordinarios de la naturaleza y los junta con el espécimen más asqueroso de la naturaleza, que son las cucarachas. Entonces ese contraste, y el dibujo es hermoso, 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 porque además todo está como muy vivo, o sea, en contraste con mucha de la ilustración académica de esa época. Lo de ella está muy en movimiento, es estéticamente muy bello. Pero ella resulta que se autofinanció una expedición a Surinam. Surinam, los invito a googlear, es el país más pequeño en América Latina. Está entre las dos Guyanas, entre la Guyana francesa y la Guyana no francesa, entre Venezuela y Brasil. Y entonces, teniendo ella, fue en 1699,
se fue a Surinam, pero se pagó ella su propia expedición y se fue 2 años, teniendo ella 52 años, se fue con su hija de 20 y tantos a la selva a observar bichos. Wow. Y a dibujar bichos, y regresó y publicó como sus hallazgos. Pero el hecho de que ella se hubiera podido autofinanciar eso, por supuesto que habla de un tema de clase, pero también habla de una autonomía sobre la capacidad de construcción del conocimiento, ¿no? Claro. Y la validación de ese conocimiento. Y después, cuando regresó ella y era grande, sus hijas se volvieron las encargadas de su taller, ¿no? Entonces, el caso de ella a mí me parece muy espectacular, porque además la imagen de una mujer mayor, o sea, en esa época tener 52 años, es o sea, como ya eras tener una 120 viejita. ahorita, sí, claro. Exacto. Y esta señora de 52 años con su hija en la selva, yendo a buscar bichos para dibujarlos, me parece como así muy revolucionario y muy increíble. Y sí, creo que también toca rescatar a las mujeres aventureras. Totalmente. También decolonizar la estructura de ello, pero... Ya que Julio Verne nunca nos dio mujeres como la Capitana Nemo o algo así, toca buscarlas en la realidad. Exacto. Gran historia. O sea, imagínense yo tomar soy un muy fan. barco en 1600. Aparte, yo creo que 1699. ¿cuánto tiempo habrá hecho? Como un año de travesía. Sí. Pues en toda lo que la llegó. expedición fueron 2 años. Sí, imagínate. Mujeres rescatadoras. Deberían de hacerle una caricatura, una serie, para que lo vean las niñas. Y realmente, y el trabajo de ella a nivel científico fue súper revolucionario, porque se creía en ese entonces que la vida era como por generación espontánea, ¿no? Sí. Y ella estableció la ciencia, o sea, a claro. partir de observación empírica, ella estableció el concepto de metamorfosis, de que, o sea, al observar la evolución de oruga, y además criaba orugas. ¿Cómo no vas a enamorarte de una persona que pasó su vida criando orugas? Creaba oruguitas. ¿Y la tuya? Esta fue muy de, así, UNAM Estudios Latinoamericanos, porque justo cuando estaba estudiando en la universidad oí hablar de ella por primera vez, y que es Clorinda Mato de Turner. Viene acá, ella ya es así como que empujando la ilustración así para el siglo XIX, de hecho murió a principios del XX, pero ella fue una mujer peruana que nació en Cusco, aprendió a hablar quechua en la hacienda de su papá, y ella escribió una novela que encuentran gratis ya en internet, que creo que es importante decir, porque pues ya es dominio público, que se llama Ave sin nido, y que justo ahí denunciaba muchas formas de violencia distintas. Ella es precursora del movimiento, o bueno, de la literatura indigenista, como denunciando las condiciones de violencia que vivían las personas indígenas en los nuevos países latinoamericanos. Piensen también tipo La Vorágine, ¿no? En Colombia, o literatura similar. Y entonces, en esta novela, para empezar, ella habla sobre un tipo blanco y una mujer mestiza, se enamoran, pero no se puede porque resulta que tienen el mismo papá, que es un clérigo. De hecho, la excomulgaron por esa novela, la Iglesia Católica no soportó, pero por eso es tanto más importante leerla, ¿no? Porque ella está denunciando no solo las condiciones de explotación en los campos de algodón, no de los campos de algodón, de la extracción de la lana que vivían los indígenas en Perú en ese momento, sino también como los abusos de la Iglesia Católica en estos espacios. También fundó un montón de periódicos, y de hecho, gracias a que fue excomulgada, le fueron a quemar los libros a su casa. O sea, fue un momento muy difícil para ella. Ella estaba casada con un británico que él la apoyaba económicamente para que ella escribiera y demás. Ya después que él murió fue que la excomulgaron y todo esto, pero creo que también está muy interesante pensar en, como de nuevo, los matices, esta mujer blanca que no tenía por qué hablar de esto, o sea, como que le pudo haber valido y seguir viviendo su vida felizmente, pero que a ella le pareció importante denunciar esas violencias de las cuales ella era testigo, y además como tomarse la preocupación y la curiosidad intelectual de aprender quechua, ¿no? Para hablar con la gente. Entonces, bueno, esa es la otra mujer que yo escogí de la revista, y que creo que vale mucho la pena, porque justo esa novela está gratis en la Biblioteca Digital Cervantes, o sea, legalmente, pues, y es también parte de estos como linajes de literatura latinoamericana que no siempre tenemos tan presentes, ¿no? ¡Wow! Me encantó. Me encantaron estas mujeres. Oigan, y ya por último, ya nos tenemos que ir, porque si no, pues nosotros nos quedábamos hablando 4 horas más. Ya vieron lo interesante, todo lo que sacamos, pero para eso está la revista, también ahí la pueden leer, porque es un complemento a lo que nosotros estamos contando. Pero yo les quería hablar de
la mujer que yo elegí, de hecho, mi texto completo lo pueden encontrar en la revista. Aquí no se los voy a spoilear porque el chiste es que vayan y la compren, y la lean, y la revisten, y la revisiten. Y, a ver, yo les quiero hablar de una mujer que me pasó un poco lo mismo. Cuando me pidieron el texto, yo dije, necesitamos encontrar mujeres en Latinoamérica, tenían que estar pasando algo. Y bueno, difícil, duramente, y estábamos hablando antes de entrar, que Sor Juana no entró por una nariz, pero porque se murió antes. Cuéntanos a las conclusiones que llegaron antes de que entráramos al aire. Pues justo como que yo pensé, bueno, ok, entonces en la ilustración hay estas mujeres, pero ¿quiénes estuvieron antes? Y pensé, pues Sor Juana. Entonces ya me puse a ver las fechas y dijo, claro, Sor Juana no entró porque murió muy joven, muy joven. Y fíjate, ligando a Sor Juana con el tema de la gestión de la posibilidad del conocimiento, justo acaba de salir un libro que se llama La invención de Sor Juana, que escribió Jorge Gutiérrez Reina, que es sobre los editores de Sor Juana, o sea, justo sobre las personas involucradas en el hecho de que Sor Juana publicara, ¿no? Pero Sor Juana creo que es un caso interesante porque precede técnicamente a la ilustración, pero justo era una mujer pues brillante, que además se hizo camino, pero que es ejemplo de cómo fue una época en la cual para ser mujer intelectual y sobrevivir, básicamente tenías que o ser rica o ser monja. Nada más. Y casarte. Sí, porque si no, pues eras bruja y te iban a quemar. Entonces las opciones se reducían a ser bruja y que te quemaran, o a ser monja y óptimamente monja rica, como es el caso de Sor Juana. Bueno, pero había patronatos, ¿no? Muchas veces a las mujeres les daban en la financiación y tenían padrinos, por así decirlo. Y Sor Juana creo que tuvo un padrino, ¿no? Un par de padrinos. Algo tenía que ver con el virreinato, con la virreina, algo que se hicieron muy amigas. Bueno, con la condesa de Paredes hubo mucho que ver. Bastante. Nada más con eso. Y ellos fueron los que en realidad financian la estadía de Sor Juana en el convento. Pero ¿tú qué decías de Sor Juana? Como pensando en lo que decía Marina, que no, es que porque se murió muy joven. Y también ahí como yo me metí mucho en mi onda teoría de la historia, ¿no? La flexibilidad de las eras. No es como que el romanticismo un día dijeron, no, ya no es el romanticismo hoy, ¿no? Sino que son como estas transiciones muy lentas y que también hay como para poder pensar en una era, en acuñar estas eras, tienen sus antecedentes. Y si ella se murió poquito antes, pero además porque era joven, y también podemos hacer esas conexiones entre lo que ella hacía y algunas cosas que vinieron después, pues yo digo que podemos pensarla un poco, si no directamente dentro, al menos como precursora de, o que gracias a ella también, como que son esos hilos intelectuales que podemos jalar y seguimos encontrando más personas, ¿no? No hay que ser tan restrictivas con las fechas, ¿no? Y mucho menos cuando se trata de hablar de mujeres, que ya con esto cerramos y nos despedimos. Y yo les quiero contar de la mujer que encontré, que ahorita Marina nos va a cerrar ese dato porque me pareció interesantísimo lo que ella me comentó. Quiero hablarles de María Guadalupe Moncada, que bueno, sí, era una señora que también tenía estos 4 apellidos y de la no sé qué, y de la no sé cuánto. Ella también nace en una familia muy privilegiada, ella sí se casa, porque justo, no es como, no, pues o soy bruja o me caso o soy monja, no, pues me caso. Entonces María Guadalupe sí se casa, pero en algún momento ella le gustaba mucho pintar. En ese momento también las mujeres sí se les tenía permitido, ay, escribiste, mijita, ándale, léselos a tus tíos. Ay, pintaste, mijita, ay, enséñaselos a la familia. Pero era un círculo muy cerrado donde las mujeres podían demostrar, digamos, sus habilidades artísticas, científicas, sociales, porque nada más era con la familia, era en petit comité, nada de que vayas a hacer escándalo afuera diciendo soy artista, porque qué oso, mijita, usted es una señora casada. Entonces María Guadalupe sí se le tenía permitido, pues bueno, mostrar sus pinturas y pues andar por ahí diciendo, oye, soy pintora, ¿no quieres verla? Y de repente lo que hace María Guadalupe me parece extremo, me parece sensacional, porque es la primera mujer que tenemos registrada y documentada, porque a lo mejor hubo otras aquí en Latinoamérica o en México, pero ella es la primera que dijo, ¿cómo que no voy a firmar? Y agarró en el retablo de la Virgencita de Guadalupe, que está bien bonito, se los vamos a dejar aquí, firmó. Y ella pone María Guadalupe de los Santos y Moncada. Bueno, estoy inventando porque no fue así, pero es María Guadalupe, Moncada, Entonces es la primera mujer que se tiene registro en México de ser una artista, mujer, pintora, que es la primera que dice,
yo voy a firmar, a mí me vale. Y después se atreve todavía a otra cosa. Ya existía la Real Academia de San Carlos. Y entonces ella dijo, pues voy a mandar mi cuadro. Pues el no ya lo tengo, ¿no? O sea, ya sé que todo me lo niegan, ya sé que nosotros no valemos ni una gallina, pero pues mira, ya firmé. Voy a mandárselo a la Academia de San Carlos. Y bueno, pues ahí va. No sabemos cómo fue el traslado del cuadro. Eso sí ya es como para investigación de Sherlock Holmes. No sabemos si ella lo llevó, si se lo mandaron, si fueron a recogerlo. Pero el chiste es que llega con la Academia de San Carlos y todos los directivos, obviamente estaba prohibida la entrada de las mujeres en la academia. Ya hasta mucho tiempo después se pudo. Pero reciben el cuadro y dicen, muy meritorio. Sí, pero ella se atreve todavía a una cosa más. Imagínense los atrevimientos que va teniendo María Guadalupe. Piden una carta a ser reconocida como miembro honorario de la academia. Y, ¿no? Imagínense, y de repente llegan ellos y dicen, bueno, sí, me gustó tu cuadro, tiene mérito académico, tienes mérito artístico. Y mira, a ver, déjame ver qué dice aquí. Dice, ¿quieres ser académica? Te vamos a hacer una académica de honor y mérito, porque ella no podía estar, no podía entrar, pero le dan el título de ser honoraria, miembro honoraria. Y después, poquito tiempo después, va a recibir el título de directora honoraria de la sección de pintura. Fue la primera mujer registrada en San Carlos que pudo hacer eso. Ella nunca pudo entrar, nunca pudo estar, nunca pudo dar las clases, pero sí se le reconoció, y quiero hablar de algo importante para que lo pensemos. Tiene que ver con su clase. Tiene que ver con los apellidos que ella también tenía, ¿no? Porque si hubiera sido una mujer racializada, una mujer empobrecida, o sea, pero ni de chiste hubiera podido llegar ni a la puerta de San Carlos. Entonces también veamos también esa perspectiva de privilegio que tuvieron muchas mujeres. Pero bueno, a pesar de nuestra María Guadalupe Moncada fue la primera mujer registrada pintora en México. Ella también entra por un pelito al periodo de la Ilustración. Y de hecho, si quieren ir a ver dónde vivía ella, está el Foro Valparaíso, que antes se llamaba Palacio de los Condes de San Mateo y Valparaíso. Y ella vivió ahí. Ahí estaba su casa, ahí pueden entrar. De hecho, tienen muchas exposiciones a veces y el cuadro es de ella. Y fíjense que hace poquito hubo una exposición, gracias a que, miren, ¿quién sabe qué pasó? ¿Cómo llegó ese cuadro a Europa? Nadie sabe, nadie supo, pero alguien lo recupera y lo trae a México y lo pone en la exposición del Foro Valparaíso. Ya no está, pero tú nos traes una noticia muy interesante. Bueno, es que justo cuando me platicabas de la historia de esta mujer y la Academia de San Carlos, me acordé que ahorita hay una exposición en el Museo de San Carlos que se llama Desordenar la colección desde el género, que justo es una reevaluación de la colección entera de San Carlos desde la perspectiva del género. Y está increíble y les recomiendo muchísimo ir a verla. Está creo que hasta septiembre, octubre, algo así. Y está el cuadro de ella. Y hay un cuadro de ella. Y la verdad es que es una relectura de la colección muy interesante porque hay justo, ¿no? Como mujeres trabajadoras, mujeres en las élites monárquicas, las mujeres como figura de las malas mujeres, las mujeres y la violencia sexual y la violencia en general. Entonces están ordenados los cuadros de una manera muy increíble, entonces les recomiendo ir. Además está meritorio para el 8M. Meritorio. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por su paciencia, por su estar, por su presencia, por sus libros. Gracias también a mujeres como ellas. Pues tenemos estos libros, tenemos estos espacios y gracias a las que estuvieron antes que nosotros, porque por eso estamos aquí hoy en este espacio. Muchas felicidades a la revista Le Más, que cumple 17 años. Una gran labor de nuestra querida Yara, que está aquí atrás de todo esto. También es una mujer que está también muy propuesta siempre a las estructuras femeninas, digitales, impresas, todo lo que sea. Entonces también muchas gracias porque entre todos estamos haciendo de esto un mundo, aunque sea un poquito mejor. Que nos lean más, que nos escriban más, que nos vean más. Y si ustedes tienen a su mujer escritora favorita, predilecta, vénganos a dejar en los comentarios. Y pues también conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a Gandhi por la oportunidad. Junko, Marina, muchas gracias. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.